Deuteronomio capítulo 9, del 9 al 11, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua. Amén. Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés al monte del Sinaí, y ahí Dios le iba a entregar unos mandamientos. Esos mandamientos eran leyes que Dios escribía por medio de Moisés, hermano, óigame, en unas tablas de piedra, para que el mundo viviera quieta y reposadamente bajo la voluntad de Dios, bajo el mandato de Dios. Y Dios nos mandó esa ley para que nosotros conociéramos que hay un Dios eterno, que hay que amar a Dios con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No matarás, no hurtarás, no robarás. Y óigame, dio muchos mandamientos el Señor para que nosotros los guardáramos. Pero me llama bastante la atención de que Moisés haya pasado 40 noches y 40 días, hermano, óigame, ahí en el monte. Dice que sin comer ni beber. Yo no sé cómo pudo aguantar este hombre eso. Solamente un hombre, hermano, verdaderamente que se dedique a Dios completamente puede hacer eso. Había un hombre también que aguantó 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y dice que allí estuvo sin comer ni beber, óigame, y ahí fue tentado por Satanás 40 días y 40 noches. Me llama bastante la atención del número 40 que aparece en la Biblia. La Biblia dice que el número 40, según hermanos los estudiosos de la Biblia, que el número 40 es purificación. Parece que el mundo entero está pasando por una purificación de parte de Dios. Óigame, Dios tiene un plan con el mundo, hermanos, para que este propósito se lleve a cabo. Él tuvo que mandar o permitir, hermano, óigame, que el COVID-19, óigame, haya permitido, hermano, pasar por todo el mundo como si fuera, hermano, óigame, el jinete del Apocalipsis, hermano, óigame, que dice que iba a recorrer por todo el mundo, hermano, óigame, matando gente. Dios lo permitió. Y también, óigame, la gente tiene en su labio hoy lo que es la palabra cuarentena. Se han metido en cuarentena. ¿Qué era la cuarentena antiguamente? Dice la Biblia en Levítico capítulo 12, de que cuando la mujer daba a luz, óigame, ella iba a pasar, hermano, por 40 días de purificación, según si fuera un niño o una niña. Óigame, iba a ser inmunda también mientras tuviera sangre, no iba a llegar al tabernáculo. Pero eso es importante para nosotros, y ver que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada ser humano. Por eso que el Señor, óigame, habla mucho de lo que es la cuarentena. Óigame, nos hemos dado cuenta en pocos días, pero que son muy importantes momentos, hermano, de lo que estamos viviendo en la actualidad. La gente está, óigame, confinada, o sea, encerrada en sus casas por mandato de la policía. Le contaba yo hoy a mi esposa que fui a comprar una barra de pan para comer. Y nomás que bajé, oiga, me pasó un carro de la policía y me preguntó que para dónde iba. Yo le dije que comprar pan iba. Óigame, no dejan salir a nadie aquí en las calles de Barcelona. Si usted va a hacer algo, que sea algo urgente, de pura emergencia, solamente así usted puede salir a algo. Si no, hay que estar, hermano, óigame, bajo las leyes terrenales. Lo que ellos digan, hay que hacerlo. Que seamos evangélicos no quiere decir que no vamos a respetar las leyes. Al contrario, más tenemos que respetarlas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios en la tierra. Amén. Como cristianos tenemos que guardar la cuarentena donde nos han encerrado las autoridades. Amén. Ahora, en el diluvio, dice la Biblia, quiero leer, hermano, con usted esta hermosa escritura. Génesis capítulo 7 y verso 12 dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 7 y verso 12 dice así: y hubo lluvia
sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca. Amén. Y vemos que dice que todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todos los animales se metieron en el arca, en la barca que Noé estaba construyendo para la salvación del mundo. Hoy la gente le está diciendo que hay peligro en las calles y la gente no quiere entender. Hay un peligro de contagio, de contagiarse con la enfermedad, y el mundo no quiere hacer caso. Piensan que es broma. Esto no es broma. Nosotros que vivimos aquí en España nos damos cuenta que cómo vive la gente, óigame, atemorizada, porque se ven los muertos, se ven las cantidades de infectados que hay, y nosotros no queremos infectarnos y infectar a nuestra familia. Por eso es que hay que aceptar las leyes. Vemos que vivimos a pocos, quizás kilómetros y pocos minutos de estar en Italia y de Francia. Estamos fronterizados con Italia y también con Francia. Óigame, vemos las cantidades de cadáveres y muertos que hay por la pandemia que hay. Sin embargo, así la gente no quiere hacer caso. Óigame, los animales hicieron caso a la voz de Noé, y ellos entraron a la barca, óigame, para salvar sus vidas del diluvio. La gente le decía: Noé, loco, nunca ha llovido. Óigame, Noé y su familia se metieron a la barca. Aún los animales hicieron casos, y no la gente. Óigame, de repente vino el diluvio y se los tragó a todo. Me llama bastante la atención de que haya llovido 40 días y 40 noches. El número 40 está casi en toda la Biblia. Y también dice la Biblia que hubo un joven llamado Jonás, que Dios lo llamó a predicar el santo evangelio, y le dijo Dios a Jonás: Jonás, mira, vete a Nínive a predicar mi palabra, porque el pecado de ellos había llegado hasta el corazón de Dios, y Dios había decidido destruir completamente a los ninivitas, o sea, a la nación de Nínive. Y de repente Jonás dice que él no quería ir a predicar a esa nación. Todos eran malos. Si él entraba a esa ciudad diciendo que era judío y predicador, capaz lo mataban ahí. Óigame, estamos viviendo como en los tiempos antiguos de Nínive. Dios, óigame, sabe que el pecado ha llegado hasta el corazón de Dios. Y algo más voy a decirte, que hay algo bien importante. Ya hemos sobrepasado el pecado que había en Nínive. Dios está airado con la nación. Dios está airado con el mundo. Dios está airado con el hombre y la mujer aquí en la tierra, porque no quieren, óigame, aceptar a Dios como Dios. Amén. Y Jonás se fue, óigame, se subió a un barco y se fue a Tarsis. ¿Sabe dónde es Tarsis hoy en la actualidad? Tarsis es el peñón de Gibraltar, que está aquí entre Marruecos y España. O sea que no estamos lejos de lo que la Biblia menciona. Óigame, estamos viviendo ya en el tiempo igual que Nínive. Y de repente dice que se subió a un barco para salir huyendo Jonás, y a mediación del mar, óigame, Dios envió un pez muy grande para que se tragara a Jonás. Se lo tragó, y ahí en el vientre de la ballena dice que Jonás clamó a Dios desde el vientre del gran pez, y ese lo fue a vomitar a la playa. Cuando él recobró su vida, su respiración, dice que Dios sopló en él y volvió a tener vida en Jonás. De repente se levantó y se fue allá al campo y se recostó en una calabacera. Y aquella calabacera era bonita la sombra que Jonás tenía. Y de repente dice que vuelve a hablar otra vez Dios con Jonás y le dijo: Jonás, ¿qué haces otra vez acostado? Levántate y ve a Nínive a predicar, porque yo voy a destruir a esa ciudad. Y dile de que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ve, Jonás, pero rápido. Señor, los nínives son malos, no quieren nada. Jonás se levantó y dice que, aunque sea bravo, pero se fue a predicar.
Hay gente que se le está diciendo, vayan a predicar y no quieren ir. Óigame, nosotros hemos sido enviados aquí a España a decirle a España que se arrepienta, porque óigame, vienen juicios más grandes que lo de esta pandemia sobre España, sobre Estados Unidos y sobre Europa. Aquí en Europa está la cuna del anticristo. Dios va a destruir estas naciones porque no quieren reconocer a Dios. Amén. Dice que el mundo entero verá la humadera que saldrá de allá de Babilonia, la gran Babilonia, donde está Roma imperial. Óigame, de ahí donde ha sido quizás, hermano, óigame, el genocidio biológico que se ha levantado hoy en Italia. Óigame, miles y miles de muertos que han sucedido por la plaga de la pandemia. Óigame, dice la Biblia que va a ser destruido en una hora. Vinieron sus juicios y todo el mundo empezó a ver el humo como salía hasta arriba, porque Dios en una hora había destruido todo lo que es Roma, lo que es la gran Babilonia, donde está, óigame, el gran Dios de la idolatría que adoran hasta a Satanás. Y entonces, óigame, fue a predicar a Nínive, diciendo este mensaje: Nínive, arrepentíos, porque de aquí a 40 días Nínive será destruido. Arrepiéntanse, porque los juicios de Dios vienen sobre Nínive. Y los ninivitas no querían, óigame, oír la voz, hasta que el gobierno de Nínive dijo, óigame, cada quien dijo, busquen a su Dios, pero nosotros vamos a hacer un ayuno de 3 días y 3 noches. No coman nadie, ni las mujeres, ni los hombres, ni los niños, no coman nada, ni aun los animales, no coman ni un bocado, ni agua, ni pan. Todos vamos a hacer ayuno, y entonces va a aplacarse la ira de Dios. Solamente así se aplacó la ira de Dios. Mas yo os digo en esta hora que todos los gobiernos deberían de ponerse en ayuno y en oración y buscar a Dios, porque Dios, hermano, óigame, puede arrepentirse de la ira que viene. Si Dios, óigame, no ha destruido este mundo, es por los justos que hay en esta tierra, que todavía predican el evangelio santo del Señor. Es un llamado a todos los predicadores a que prediquen de que los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Oh, gloria a Dios. La cantidad de días y noches que hubo en el diluvio fueron 40 días. Jonás predicó por 40 días, óigame. El pueblo de Israel caminó desperdigado por todo el desierto 40 años también, el número 40. Óigame, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Los espías de Israel exploraron la tierra prometida por 40 días también. Óigame, qué tremendo esto. No es casualidad que la cuarentena que estemos pasando haya un propósito de Dios. Óigame, Goliat, óigame, retó a los israelitas por 40 días antes de que David lo venciera. Dice que 40 días estuvo ahí. Ustedes, los israelitas, los soldados de Saúl son cobardes. Que manden un hombre para que pelee conmigo, decía el gigante Goliat, por 40 días. Y el ejército estaba ahí, óigame, acongojado, con miedo, atribulado por la amenaza de Goliat. Si este virus es un gigante Goliat, se debe de levantar un David para vencerlo y cortarle la cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Jesús es más grande que ese virus. Amén. Bendito sea el Señor. Oh, tremendo, hermanos. Atemorizado estaba Saúl y sus soldados. 40 días. El gigante lo incitaba a pelear. Gloria a Dios. Pero un muchacho joven lo venció. Amén. Oh, gloria a Dios. Voy concluyendo ya. Mire qué tremendo. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta que se encontró con Dios en el monte Oreo. Primera de Reyes 19:8. Vemos ahí. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Jesús fue al desierto después de su bautismo por 40 días y noches para ser tentado por el diablo. Óigame, qué tremendo esto. Tras la crucifixión de Jesús, el tiempo en el que Él se apareció a sus discípulos fue precisamente
40 días. Hechos 1:3 dice, vamos a leerlo para que nosotros no podamos errar en esa palabra. Dice así, Hechos 1:3. Oh, gloria a Dios, hermanos míos, reciban esta palabra. Es tiempo, hermano, de una purificación en esta cuarentena. Dios tiene un propósito. 1:3 dice de Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios durante 40 días. Qué casualidad que hoy en estos tiempos se hable mucho de una cuarentena. Era un tiempo de purificación, confinados, encerrados ahí. El Señor quiere que nos purifiquemos. Quiere decir que al salir de la purificación vienen cosas buenas para su iglesia, para su pueblo. Gloria a Dios. Quiero en esta hermosa hora dejarles este consejo a todos. Amén. Los hermanos de la iglesia, aquellos que van a escuchar en cualquier parte del mundo, no somos perfectos, cometemos pecados, cometemos errores, iniquidades, maldades. Siempre, hermano, cometemos pecados delante de Dios. Pero la Biblia también nos dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con nuestro Padre a Jesucristo el justo. Hay un abogado que quiere interpelar por nosotros, abogarnos. Supliquémosle al Señor que tenga misericordia y piedad de nosotros por nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros errores. Amén. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, lávanos en tu sangre, Señor. Bendice, Dios mío, tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de España. Ten misericordia de Italia, Señor. Ten misericordia de China. Ten misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia, Dios mío, de Honduras. Ten misericordia del país del Salvador, Señor, mi tierra bendita, Señor. Ten misericordia, Señor, de los países que están siendo afectados por la pandemia, Señor. Reprendemos, Señor, esa estrategia del diablo, Señor. Reprendemos, Señor, sea quemado con fuego, Señor, ese espíritu del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de los aires en los lugares celestes. Reprendemos todo principado, toda potestad de los aires en el nombre de Jesús. Sea hoy quemado con fuego todo espíritu inmundo, todo lo que está estorbando en el nombre de Jesús. Enfermedad, hoy te vas en el nombre de Jesús. Amén. Deja libre esa mujer que está en el hospital. Deja libre ese niño que está ahí. Deja libre ese hombre que está ahí entubado en el hospital. En el nombre de Jesús, que la palabra de Dios llegue ahí donde está y lo levante en el nombre de Jesús. Hacemos guerra en el nombre de Jesús. Cantaremos victoria en el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Bendecimos los médicos, la policía, los soldados, los gobiernos. Sean hoy llenos del Espíritu Santo para que actúen con sabiduría en el nombre de Jesús. España, te vas a levantar en el nombre de Jesús. El Salvador, bendecimos al presidente del Salvador. Bendecimos al presidente de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia y del mundo entero en el nombre de Jesús. Y suplicamos a Dios misericordia por los gobiernos que le han dado la espalda a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, purifica nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano y hermana. Recuerde que todos los días a las 7 de la tarde estamos llevando una palabra de bendición, pero los martes hay oración e intercesión. Amén. Estamos todos los que tenemos que estar. Amén. Hasta que podamos salir de esta, porque el gobierno de España también ha dado otros 15 días más de confinamiento para estar encerrados en casa.
Así de que le invitamos a que todos los ciudadanos de España y de El Salvador acaten las órdenes de los gobiernos para poder ser de bendición a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Se publicó.